Bien, una vez desarrollada la planta, con toda la información literal que se requiere para una planta arquitectura, que serían las cotas, las áreas, los nombres de las habitaciones, el título, y todo basado en escala 1:50, dado que en el layout 1 se estableció un viewport con escala 1:50 para que la planta, que es grande, ¿cierto?, alcance dentro del formato, que en este caso es un formato A2. Entonces vamos a repetir este proceso porque vamos a llevar la elevación que está dibujada en el model y el detalle a un plano. ¿Qué detalle? Vamos a detallar el pilar. Le vamos a aislar un pilar, le vamos a aplicar otra escala para poder acotarlo e indicar sus especificaciones técnicas con respecto a los materiales que está desarrollado. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Bueno, esto también nos va a servir para poder recordar y repasar cómo se hace todo este proceso de llevar la información dentro de un plano, ¿ya? Acá abajo nosotros desarrollamos el plano de arquitectura, la planta de arquitectura, en el layout 1. Ese lo vamos a dejar tal cual y vamos a ir al layout 2, porque vamos a hacer otro formato ahí, en donde, como les decía, vamos a poner la planta y el detalle del pilar. Entonces, al pinchar layout 2 se ve, bueno, en mi caso está mostrando el tamaño de papel por defecto que el AutoCAD aplica, y me muestra dentro de este papel la planta y la elevación, ¿ya? Cuando uno ingresa a un layout, el AutoCAD siempre va a hacer lo mismo, siempre va a mostrar lo que uno tiene dibujado en el model dentro del papel, sin ninguna escala específica. No es una escala normalizada. Entonces lo que nosotros hicimos en las clases anteriores fue limpiar el papel antes de empezar a trabajar. O sea, lo que voy a hacer es borrar el viewport. Bueno, ya se entiende que esa es la ventana que está mostrando lo que está dibujado en el model. Entonces la pincho con un clic y lo suprimo. Lo que hice fue limpiar el papel. Entonces, en este punto, nosotros en la clase que vimos el cuento de llevar la información del model a un formato, dibujamos un formato A2. Bien, no lo vamos a dibujar, vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a sacar del formato que ya está dibujado en el layout 1. Vuelvan al layout 1. Al layout 1. Pincho acá. Y hagan lo siguiente, sin ningún comando. Esto es netamente para no volver a dibujarlo. Sin ningún comando, selecciónenlo completo. O sea, enciérrenlo con una ventana. Aprieten Control C, que es copiar. Vamos al layout 2 y pinchen Control V, o V corta, como le dicen. Y ahí aparece el formato, con viñeta y todo, pegado al mouse. Se pincha y se suprime el borde, un clic nomás. Bien, entonces, bueno, el papel es muy chico, entonces no va a ser imposible calzar el formato dentro del papel. Entonces lo voy a dejar por ahí, porque ahora lo que tendría que hacer es configurar el tamaño de papel. Entonces hagan un clic para que se formalice lo que es el pegado del formato. Y ahora, como les indicaba, debería hacer que el tamaño del papel calce con el tamaño del formato. Para eso, nosotros hicimos lo siguiente en las clases anteriores, que era más que nada fijarse aquí arriba, que cada vez que uno está en un layout, en cualquier layout, se activa una nueva cinta de opción. Esa cinta de opción no siempre está activa. Reitero, solamente se activa cuando uno está en un layout. Y ahí están todas las herramientas que uno tiene disponibles para generar parámetros de configuración netamente en el layout. Entonces voy a ir a ella, voy a pinchar ahí, y acá el segundo botón de esta cinta de opción se llama Page Setup. El Page Setup es
el parámetro que me permite configurar la página. De hecho, eso significa configuración de página, que sería el papel. Entonces, con este botón voy a hacer que el papel coincida con el tamaño del formato. Entonces pincho Page Setup y me aparece esto. Entonces acá me muestra los dos layouts. El layout 1 está listo, así que no tengo que basarme en él ya está configurado. Entonces tengo que fijarme que esté seleccionado el layout 2, porque ese es el que quiero configurar. Bueno, ahí está seleccionado. ¿Sí? ¿Perdón? Layout 2. Ahí. Y acá está el botón Modify, que me va a permitir modificar el tamaño del papel. Entonces pincho Modify. Y aquí están todos los parámetros de configuración que se necesitan manipular para que cuando se imprima el plano, se imprima bien. Entonces lo primero, bueno, vamos a ir en orden. Lo primero es establecer la impresora. No hay una impresora determinada por defecto en el AutoCAD, por eso dice None. Entonces vamos a seleccionar la impresora virtual que tiene el AutoCAD, que me permite imprimir en un archivo PDF. Y para eso despliego ahí donde dice None y busco la impresora que se llama DWG to PDF. Que esa sería, es un plotter en realidad, es un plotter virtual que me permite imprimir en formato grande. DWG es la extensión de los archivos AutoCAD, que significa Drawing, y PDF ya conocemos la mayoría de los archivos PDF, que son documentos, ¿cierto?, que son muy livianos, ¿ya? No son editables y son creados por el programa Adobe Acrobat. Bien, entonces ya tengo la impresora configurada. Ahora tengo que configurar el tamaño de papel, qué es lo que quiero que quede dentro del papel, si quiero que se imprima en negro, o en colores, o en escala de grises, ¿ya? Entonces eso hay que configurarlo a continuación. El segundo parámetro de configuración sería el tamaño del papel. Entonces, donde dice Paper Size, yo tengo que establecer el tamaño de papel. Ahí podemos ver que por defecto el tamaño de papel que el AutoCAD configura es un formato A4, es un tamaño pequeño, mide 210 por 297. Entonces, tengo que cambiarlo. Y una de las cosas que nosotros vimos cuando configuramos el papel es que, a pesar de que dibujamos un formato A2, ¿cierto?, que dentro de la serie de formatos que se especifica en la norma chilena, son los que parten desde el A0, ¿cierto?, hasta la 3. Entonces, nosotros dibujamos el A2. Ese es el que está dibujado. Pero nosotros también vimos que uno no puede elegir el papel en función del formato que dibujó, porque la impresora o los plotters no imprimen hasta la orilla. Entonces eso implica que cuando imprima, el margen no se va a imprimir, el margen del formato. Entonces lo que hicimos para poder solucionar esa problemática es seleccionar el formato que le viene más arriba, que en este caso sería el A1. Entonces el A1, el que está ahí seleccionado en azul, que sería 841 por 594, ese, me va a permitir alejar los bordes del formato con respecto al borde del papel. Entonces, una vez que ya seleccioné el papel, tengo que indicar qué es lo que va a quedar dentro del papel. Y aquí abajo está el botón What to Plot, que significa qué se va a plotear. De ahí tengo que seleccionar qué es lo que quiero plotear, o qué quiero que quede dentro del formato. Entonces, dentro de ese formato, del formato A1, debería quedar el formato A2, ¿ya? Entonces, para poder seleccionarlo, despliego aquí donde dice Layout, selecciono Window. Windows me va a permitir elegir, ¿ya?, seleccionar. Por eso cuando uno selecciona Windows, desaparece la ventana de configuración de página momentáneamente y me permite ahora elegir.
O sea, eso es lo que me está pidiendo, que elija. ¿Qué quiero que quede dentro del papel? Entonces voy a pinchar el vértice superior izquierdo del margen exterior del formato y después el punto o el vértice inferior derecho del margen del formato. Una vez que ya selecciono eso, Window, y se pinchan los vértices cruzados del formato. Bien, acá en la vista previa no me genera error. Cuando se muestren líneas rojas, por ejemplo, así, eso indica que hay problemas con los márgenes. Pero en este caso, no tengo problemas con la zona de impresión versus el tamaño del papel. Como el papel es más grande que en la zona de impresión, que es el formato, no hay problema. Para además centrar el ploteo, o sea que la impresión quede centrada al papel, aquí abajo está el botón Center the Plot. Bueno, no es un botón, en realidad es un cuadro de selección que diga. Entonces uno selecciona Center the Plot y se puede ver que la zona de impresión elegida se centra al papel. Entonces alejo de los bordes lo que es los márgenes del formato. Si me equivoco al momento de seleccionar y quiero volver a elegir la zona de impresión, aquí aparece el botón Windows, que no aparece hasta que uno no seleccione Windows, ¿ya? Entonces si quiero volver a elegir, o quiero elegir por ejemplo una zona del plano y no todo el plano, el botón Windows me va a permitir elegir una zona para no imprimir todo el formato, en el caso de que se requiera. Entonces, lo único que faltaría es decir al AutoCAD que esto no se imprima en colores, ¿ya? Y para que no se imprima en colores, en la parte superior derecha, donde dice Plot Style Table, Pen Assignment, lo que uno elige son los lápices. Bueno, pen significa lápiz, ¿ya? Entonces, lo que uno elige son los lápices con los cuales se van a imprimir, en este caso, el plano. Y lo ideal es que se imprima en negro, que el lápiz sea negro, ¿no? Entonces, para eso, se selecciona la configuración que aparece descrita en el listado como monochrome. Monochrome va a hacer que todos los lápices sean negros, todos, y que los espesores se respeten. O sea, si la layer está configurada con 0.15, se va a trazar con 0.15. ¿Ya? Entonces, lo que no hay que tocar es esta zona. Esta zona donde dice Plot Scale, que es la escala del ploteo, siempre tiene que aparecer 1:1, ¿ya? Y que 1 milímetro sea una unidad. O sea, eso significa que es 1:1. No hay reducción, no hay ampliación. Porque cuando uno empieza a manipular esto, es cuando quiere o reducir un plano, por ejemplo para revisión. Bueno, si lo quiero sacar para revisión y quiero una reducción, podría aplicar cualquier escala de reducción que aparece aquí. Por ejemplo, 1:2 sería la mitad. Lo imprimiría a la mitad de su tamaño original, pero ahí perdería la escala. O sea, aunque diga 1:50, la persona cuando mida con un escalímetro no va a coincidir la medida. Entonces, por eso reitero que como en el plano hay escalas 1:50 en este momento, no hay que modificar la escala de ploteo, ¿verdad? Porque no tendría sentido. No se podría medir en función de un escalímetro. Entonces eso no se toca. Bien, con eso ya estaríamos. Bueno, las otras configuraciones que aparecen acá es cuando uno tiene imágenes, ¿ya? Bueno, esta zona, y quiere o tiene 3D o alguna foto insertada dentro del plano para que salga con calidad fotográfica y todo eso. Bueno, aquí nosotros estamos imprimiendo solo líneas negras, así que no va al caso configurar calidad gráfica, ¿ya? Así que lo dejamos ahí, ¿no? Y le decimos OK y debería, bueno, y close acá, y ahora el formato en este layout debería quedar bien, verse dentro del papel. Bien, voy a modificar acá abajo porque este plano va a tener otros contenidos y este sería, bueno, el plano 2 de 3. Entonces le hago doble clic a este texto, pongo 2 de 3, aquí va a haber una elevación y también va a haber un detalle. Bueno, el detalle imagino que va a ser 1:10. Bueno, ahí lo vemos. Si no es así,
cambiamos la escala y el contenido sería elevación sur, creo que es la que tenemos, y un detalle pilar. Bien, ahí estoy cambiando los datos de la viñeta para empatar con lo que va a quedar dentro de este formato. Entonces sería el contenido, la elevación sur, que es la única que tenemos dibujada, y además vamos a poner aquí un detalle de un pilar. Entonces por eso abajo en las escalas pongo dos escalas. 1.50 es para la elevación y el 1 a 10 para el detalle del pilar. Entonces aquí vamos a retomar el cuento de cómo escalar, cómo aplicar escala, cómo acotar también. Bien, entonces ahora, para cumplir lo que dice la viñeta, aquí dentro debería por aquí poner la elevación y por aquí poner el detalle. Entonces esto debería estar escala 1 a 50 y esto 1 es a 10. Entonces el detalle del pilar nosotros solamente tenemos dibujado el pilar. No lo tenemos con especificaciones técnicas, ni con cotas, ni con nada. Entonces tenemos que hacer ese proceso además. Bien, para poder traer la elevación, que vamos a partir con la elevación, que esa está terminada. Para poder traer la elevación acá, voy a hacer lo siguiente. Bueno, aquí arriba quedamos con el layout, con la cinta de opciones layout. Voy a volver a la home, que es la básica, donde están todos los comandos de dibujo, ¿ya? Entonces voy a home y aquí en el layer control, que así se llama esta celda, voy a elegir la layer que se llama viewport. Recordemos que viewport es el concepto que usa el AutoCAD para poder hacer estas ventanas que me permiten mostrar lo que tengo dibujado en el model. Entonces la voy a seleccionar, viewport, que es la última, está apagada, voy a activarla, ¿cierto? Tiene la ampolleta en gris, eso quiere decir que está apagada. La voy a activar y la voy a elegir también. Layer Control, en Home, arriba. Viewport. Y ahí está. Entonces ahí tengo la Layer Viewport seleccionada y como estaba apagada, la encendí para poder ver lo que hago, ¿verdad? Para poder ver qué estoy trazando. Bueno, al encender la Layer, en el layout 1, como hay un viewport dibujado, también se activa aquí. Esa línea azul es la ventana, ¿ya? Entonces antes de imprimir, ya cuando tenga el proyecto terminado, tengo que apagar la layer, ¿ya? Pero por el momento, como voy a trazar un viewport, la voy a mantener activa. Bien, voy a volver al layout 2 y voy a dibujar el viewport para la elevación sur. Entonces, para dibujar esa ventana que me permita traer la elevación acá, y además tengo que traerla con un factor de escala 1.50, tengo que hacer lo siguiente. Nuevamente voy a volver a la cinta de opción superior, layout, ahí donde están todas las opciones que me permite activar comandos del layout. Me voy a fijar que acá, al lado del botón Page Setup, que fue el que usamos para configurar la página, está este botón. Bueno, este botón pertenece al grupo de los viewports, ¿ya? Que ese es el más básico, es el que vamos a usar, de hecho no vamos a salir de él. No vamos a usar otras variables, solamente el poder crear una ventana rectangular o un viewport rectangular. Entonces pincho rectangular, que no tiene nada que ver con el comando rectangle. El rectangle es para dibujar un rectángulo y esto es para dibujar un viewport, una ventana, ¿cierto?, que me permite mostrar lo que tengo dibujado en el model. Entonces pincho rectangular. Bueno, ahí ya el AutoCAD está pidiendo que dibuje esta ventana. Bueno, aquí tengo que dejar dos cosas. Tengo que dejar la elevación y por acá el detalle. Bueno, hay harto espacio, entonces lo voy a dejar más o menos así. La elevación es más ancha que alta, entonces más o menos yo creo que esa zona, como la mitad superior, voy a dejar para la elevación. Bueno, después si es muy chica se puede manipular el tamaño, pero más o menos eso. Dibujen una zona más o menos así. Entonces al hacer el segundo clic debería verse todo. El AutoCAD no discrimina acá qué se va a mostrar. El usuario tiene que determinar qué es lo que se va a mostrar dentro de la ventana. Entonces acá voy a hacer lo siguiente. Para poder, porque si hago zoom así, hace zoom completo, entonces yo quiero mostrar solamente la elevación. Para poder mostrar solamente la elevación, voy a hacer doble clic dentro del perímetro de la ventana.
Y lo que hago ahí es activar, o como había indicado en las clases anteriores, como abrir la ventana. Entonces abro la ventana y ya puedo ver o trabajar en el model, por decirlo así. Y aquí puedo hacer zoom. Entonces con la rueda del mouse voy a tratar de encasillar más o menos que quede centrado la elevación, pero eso no quiere decir que tiene una escala. Para asignar la escala tengo que ir bien abajo, ¿cierto? Que este número que aparece en la parte inferior varía, va a depender de qué zoom tengan ustedes, ¿ya? Pero ahí cuando uno pincha ese icono que aparece, o ese botón que aparece en la barra inferior, aparece un listado de escalas. Y como aquí me están pidiendo que la escala de la elevación sea 1:50, voy a elegir 1:50. Pincho 1:50. Bien, y quedó bien. O sea, ahí se ve que se movió un poco, o se amplió un poco, ¿ya? O se redujo, quizás como pusieron ustedes la elevación, pero ocurre un movimiento. Recuerden que si giran la rueda del mouse, pierden la escala. Entonces lo que tengo que hacer ahora es bloquear la escala para no tener problemas al momento de girar la rueda del mouse. Lo que sí puedo hacer, por ejemplo, es panear. Panear es dejar la rueda del mouse apretada para poder quizá encasillar un poco más la elevación. Pero si giro la rueda del mouse, pierdo la escala. Entonces la voy a bloquear. Ya tengo encasillada la elevación. ¿Ya? Se ve bien. No tengo que... Bueno, en el caso de que el viewport haya sido muy pequeño, ustedes pueden agrandarlo, pero tienen que salir del viewport. Después lo voy a explicar porque todavía estoy con el viewport activo. Entonces tengo que bloquear la escala. Para eso voy aquí abajo, donde se seleccionó la escala 1:50, dos iconos a la izquierda, hay un icono de un candado. Ese icono me permite, al pincharlo, bloquear la escala. Entonces ya no va a ocurrir esto de que ocurra que al girar la rueda del mouse pierda la escala. Bien, ahí lo vamos a comprobar. Si giro la rueda del mouse, no pierdo la escala, queda fija. Pero no puedo panearse, o sea, se mueve incluso el formato, ¿ya? Bien, si la escala está lista, hay que hacer lo siguiente, hay que salir de este ambiente, porque ya no puedo seguir trabajando en el layout, porque si muevo el mouse fuera de la zona de este viewport, ya no aparece la mira de AutoCAD, aparece el puntero de Windows. Eso quiere decir que no puedo trabajar. Entonces, para poder salir, se hace doble clic afuera del perímetro del viewport, doble clic, y ahí salgo, ¿cierto?, del viewport y ya puedo ver la mira de AutoCAD en el layout. Entonces, si en el caso, por ejemplo, que le haya ocurrido algo así, que el viewport haya sido muy pequeño y quieren ampliarlo y no hacerlo otra vez, pueden hacer un solo clic en el borde, en la línea del viewport, y se activan los cuadros azules en los vértices. Esos se pueden tomar sin ningún comando y ahí uno podría ampliar lo que muestra el viewport. Eso sí que después hay que hacer un par de escapes porque quedan seleccionados. Entonces cualquier comando que haga después de haber manipulado el viewport se va a aplicar sobre lo que está seleccionado, que en este caso es el viewport. Entonces hay que hacer escape para poder continuar. Y entonces ya tengo la elevación. En el caso, por ejemplo, de que el texto no se vea o las cotas no se vean, es porque la escala no coincide con la escala de escritura. Por ejemplo, nosotros cuando escribimos elevación sur pusimos escala de anotación 1:50 y ahí escribimos. Por ejemplo, si yo cambio la escala acá y pongo otra escala, 1:100 por ejemplo, ese texto va a desaparecer. Es la forma que tiene el AutoCAD de mostrar las cosas que coinciden con la escala. Entonces, bueno, aquí se ve, eso quiere decir que la escala de anotación del texto coincide con la escala del viewport. Bien, voy a generar ahora el detalle del pilar para poder poner sus especificaciones técnicas, los materiales, el diámetro del fierro, las medidas, ¿ya? Para eso, voy a hacer el mismo proceso. O sea, sigo acá en layout, en la cinta de opciones layout, voy acá al otro extremo y voy a dibujar otro viewport. O sea, voy a apretar nuevamente rectangular y espero que más o menos por aquí quede el pilar. Entonces lo dibujo por ahí. Una zona más o menos de esa forma. Entonces pincho acá
Bien, y el AutoCAD nuevamente me muestra todo el proyecto dentro del viewport. Ahora lo que tengo que hacer es seleccionar un pilar dentro del proyecto. No es necesario copiar uno afuera. Ya uno puede elegir un pilar y ese detallarlo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer doble clic dentro de la zona del viewport y voy a buscar un pilar. Bien, voy a usar este en mi caso. Bien, ahí me acerqué con la rueda del mouse. Pero eso no quiere decir que está a escala. Recuerden, me estoy acercando nomás para poder encasillarlo, más o menos, en la ventana dibujada. Y lo que tendría que hacer ahora es aplicarle escala. Entonces, en la viñeta, yo les pedí que pusieran unos a 10, o sea, unos a 50 y unos a 10. Entonces quiero ver si unos a 10 va bien con la proporción de este proyecto. No, queda muy chico. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar uno a 5. Ahí sí. Sí, yo creo que ahí ya estaría más proporcional a lo que es los tamaños de letra y todo eso. 1 a 5. Bien, estando aquí, recuerden que uno no puede hacer zoom. Si se hace zoom, pierde la escala. Entonces lo que debería hacer ahora es bloquear la escala. Entonces la voy a bloquear apretando el candado. Entonces aquí abajo establecí escala 1 a 5, 1 a 5 y la bloqueé. ¿Ya? Entonces ahora sí podría hacer zoom sin problema. El problema que ocurre acá es el siguiente. Aquí hay líneas que van a molestar con respecto al dato que uno quiere mostrar, que es el pilar. O sea, aquí no debería verse, por ejemplo, la línea del muro de albañilería, no debería verse la línea de eje, no debería verse tampoco la línea del techo, de la cubierta. Entonces, ¿cómo las puedo ocultar? Aquí yo no puedo apretar la ampolleta, porque al apretar la ampolleta quiere decir que, si, por ejemplo, apago la layer de la albañilería, se va a apagar en todos lados. ¿Ya? Incluso se va a apagar en la planta que está en el layout 1. ¿Ya? Entonces, para hacer eso hay que hacer lo siguiente. Uno de los parámetros que yo dejé stand-by, o sea, en espera con respecto a las configuraciones de las layers, es el concepto de congelar. ¿Cierto? Hay un sol por ahí que uno ve en la configuración de las layers, que cuando uno lo aprieta aparece una partícula de hielo. Congelar hace lo siguiente. Congelar es para poder ocultar una layer solamente en el viewport donde uno está. O sea, si yo quiero ocultar albañilería, bueno, tengo que estar aquí dentro del viewport, o sea, haberle hecho doble clic. Y estando aquí, puedo hacer lo siguiente. Voy a ir a Home, a la cinta de opción Home, y en las layers, en albañilería, voy a apretar este icono. Bueno, en realidad es el icono que está al lado del sol, el congelar. Pero también aparece un sol abajo. Entonces, ese botón que dice Freeze on Top in Current Viewport, o sea que va a congelar esta layer en el viewport donde está, al pincharlo va a ocurrir lo siguiente. Bien, albañilería, pincho ese icono del cuadrado con el sol en la parte inferior. Bien, veo que no se visualiza aquí en el viewport donde debería estar mostrándose solamente el pilar. Y si voy, claro, faltarían las otras dos layers, pero quiero confirmar que no se apagó en todo el ambiente. Si voy al layout 1, sigo viendo la layer de albañilería. Si voy al model, sigo viendo la layer de albañilería. O sea, el concepto de congelar es apagar la layer en el viewport donde se congeló. ¿Ya? Entonces aquí me faltaría el eje, ocultarlo también, o congelarlo, porque el concepto es así. Entonces en eje congelo y la cubierta, en planta la congelo. Y ahí aislé el pilar. Entonces no fue necesario dibujar un pilar al lado, por ejemplo, que veo mucho eso, porque no conocen el concepto de congelar. Y como que copian un pilar y lo dejan al lado, y ese lo aíslan, ¿verdad? Lo aíslan y lo llevan a un detalle. Pero aquí no tuvimos que generar un pilar más, porque cuando nosotros estemos cubicando, esto podría generar que en la cubicación se muestre, en la tabla de cubicación se muestre un pilar más. ¿Ya? Entonces cuando estemos trabajando con estos parámetros de cubicación, no vamos a poder duplicar cosas.
Bien, entonces ya estaría listo esto. Bien, voy a hacer doble clic afuera del viewport. Bien, ahí estaría formalizado esto. Y ahora necesito acotarlo, poner las especificaciones técnicas, el título y una serie de cosas más. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a ir al model. Bien, tienen que acordarse qué pilar es el que están mostrando. En mi caso es este. ¿Ya? La escala es 1 a 5. Entonces yo quiero hacer lo siguiente. Quiero poner las cotas por acá. Quiero poner un título por aquí que diga detalle pilar 1, escala 1 a 5. ¿Ya? Y para eso tengo que cambiar la escala de anotación. En este momento, que es muy parecido el proceso a lo que es la aplicación de escala, estoy en el model y me parece que la escala de anotación es 1 a 50. Eso quiere decir que si acoto, estaría acotando para un elemento que se esté mostrando en esa escala. Pero este elemento se está mostrando en escala 1 a 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar la escala de anotación. Pincho aquí, pincho 1 a 5. Bien, y ahora sí podría escribir y acotar. Bien, voy a empezar acotando. Voy a cambiar la layer y voy a seleccionar la layer cotas. Selecciono la layer cotas y acoto normalmente. O sea, yo necesito saber cuánto mide el pilar como es un pilar cuadrado. Bien, lo voy a acotar así. Entonces se ve que como cambié el factor de escala de anotación, las cotas se ven bien, se ven proporcionales, no se ven gigantes, ya que hubiese pasado si no cambio la escala. Bueno, voy a seguir acotando. Entonces voy a acotar cuánto mide el estribo. Cuánto mide el recubrimiento. Bien, aquí me generó un problema la cota. Bien, aconsejo sacarla porque quedó metida en el pilar. Muévanla. Se puede pinchar. Se puede tomar el cuadro que queda encima del número y ahí se puede mover. Entonces esa es la cota del recubrimiento. La voy a borrar de aquí arriba porque me falta una cota, que sería la cota del cuánto mide el gancho. Ahí sí. Y voy a poner por acá la del recubrimiento. Ahí sí. Entonces estaría los dos lados del pilar, del hormigón, los dos lados del estribo, cuánto mide el gancho y cuánto es la distancia del recubrimiento, que es el espacio que queda entre el fierro y el hormigón. Bien, faltarían cotas, pero estas cotas no son cotas como tal. Entonces aquí vamos a ver lo siguiente, es cómo poner notas o cómo poner especificaciones técnicas. El comando para eso es el siguiente. Eso. Leader. El comando leader es el comando que me permite poner notas, por decirlo así. En este caso van a ser las especificaciones técnicas del pilar. La idea es lo siguiente. Bueno, es un poco engorroso usar el leader. Lo voy a hacer primero para que vean cuál es el objetivo. ¿Ya? Entonces voy a pinchar por aquí. Voy a quitar el movimiento ortogonal. Voy a pinchar por acá. Por ahí. Entonces sería... Bien, entonces lo explico ahora. Bien, aquí puse el diámetro del fierro, ¿ya? Del tensor, de la barra de refuerzo. Siguiendo el comando. Entonces pongan leader enter. Pinchen el punto medio que les va a mostrar por aquí el AutoCAD con el OSNAP, midpoint.
Después hagan un clic por aquí, que sería, bueno, lo más probable es que tengan que sacar el movimiento ortogonal para que se pueda trazar en diagonal la flecha. Una vez que hacen el segundo clic, hagan un enter, un solo enter, y escriban lo siguiente: FE espacio porcentaje C. Para poder poner el símbolo de diámetro, esto tiene que ser junto. El AutoCAD lo va a activar, porque si se dan cuenta no me aparece como las opciones cuando uno pone MT. Entonces, como no me aparecen las opciones, voy a tener que, en este caso, ingresar el símbolo de diámetro por medio de ese código. Entonces, al ingresar ese código, porcentaje C, cuando ya terminen de escribir, el AutoCAD lo va a reemplazar por el símbolo de diámetro. Entonces sería FE espacio porcentaje C espacio 12. ¿Ya? Enter, enter. Son dos enter. Y debería aparecer el... ¿Con el 12 o no? ¿Perdón? El 12 se pone. Sí. 12, enter, enter. Y debería quedar la escritura. Si, bueno, aquí me falta un dato. Lo voy a poner. Lo quiero editar, hay que hacerle doble clic. Y voy a poner esto. Bueno, como son 4 barras, me faltó poner el 4. Entonces, si se olvidan, por ejemplo, de cómo ingresar el símbolo de diámetro, ¿ya? Cómo poner el símbolo de diámetro, que esto es un parámetro un poco avanzado, conocer todos los códigos del AutoCAD. Uno puede hacer lo siguiente. A ver, lo voy a borrar. Voy a borrar el símbolo de diámetro. Y lo quiero poner porque se pone. Y no me acuerdo del código. Entonces le hago doble clic. Pongo el cursor ahí donde estaría el símbolo de diámetro. Y al hacer doble clic a un texto, ahí me aparecen arriba las características del texto. Y me aparece el botón symbol. Ahí en el botón symbol puedo desplegarlo. Y por aquí debería decir diámetro. Y ahí se pueden ver que el código es porcentaje C. ¿Ya? Pincho diámetro. De hecho aquí aparecen como todos los símbolos. Pincho diámetro y ahí aparece. Pincho afuera y queda formalizado. ¿Ya? Doble clic, symbol, diámetro. Bien, entonces voy a seguir poniendo más leader. Voy a indicar ahora el estribo. Entonces lo voy a poner por aquí. Bien, ahí puse la indicación del estribo. Son estribos de diámetro 6 a cada 25 centímetros. ¿Cuál es el estribo? Bueno, ahí está la flecha. Es la línea esta. Entonces la secuencia es: le da enter, uno pincha donde va a quedar la flecha, se pincha donde va a quedar el texto, enter, se escribe, doble enter. Esa es la secuencia. Me faltaría especificar el hormigón. Entonces voy a pinchar por aquí adentro. Bien, ahí estaría la indicación del cemento. Bien, también se podría poner el M3, que sea elevado a 3. Aquí debería decir cubet. Y ahí estaría metros cúbicos. Entonces, y la flecha va adentro, o sea, ahí donde hay hormigón. La pincho donde está el hormigón, después pincho donde quiero el texto,
y luego se escribe hormigón de 300 kilogramos de cemento por metro cúbico. Bueno, el M3 no lo puse cuando escribí. Después hice doble clic y fui a Symbol y seleccioné Cube, que sería el cubo. Bien. Solo faltaría poner el título aquí en la parte inferior. Entonces voy a elegir la layer textos. Ahí está. Voy a escribir con el comando mt multitext. Voy a seleccionar la zona que voy a usar para escribir el título. Voy a elegir el estilo títulos. Lo voy a subrayar. Me faltó subrayarlo. Acá con underline, que es el botón que se muestra acá, es el que me permite subrayar. Ahí sí. Detalle pilar 1. Lo voy a centrar un poco. Se puede centrar con el comando mover. Y aquí abajo voy a poner la escala. ¿En qué ventana sacó la cuestión de los símbolos? Doble clic en el texto. Bien, ahí estaría. Detalle pilar 1, escala 1 a 5. Entonces recuerden, esto se ve proporcional al detalle del pilar, porque la escala de anotación se puso 1 a 5. ¿Ya? Y está quedando todo proporcional. Bueno, aquí faltaría un parámetro, que sería poner el símbolo del hormigón dentro. Lo vamos a hacer, para que quede bien armado el detalle. Solo tengo que bajar. Sí. Bien, dentro del pilar se debería simbolizar el hormigón. Entonces para eso voy a usar una layer que nosotros teníamos creada de la elevación, que es la layer texturas. Ahí la elegí. Y nosotros, para poder poner las texturas acá en la elevación, creamos, ¿cierto?, con hats. H-Enter. Y acá arriba me muestra las configuraciones de los achurados, que técnicamente se llaman. Entonces, bueno, primero elegí la layer que se llamaba textura. Y acá en el listado voy a buscar el ArcCon, que significa concreto armado. Ahí está. Esa es la textura. ArcCon. Entonces uno de los procesos que uno tiene que hacer es primero sobreponer el mouse y ver cómo se visualiza. Entonces si pongo el mouse, solamente me aparece un triángulo, ¿no? En mi caso es por la escala. O sea, hay una piedra nomás dentro del... Entonces quiero aumentar, que se vea bien. Y acá tengo este botón que me permite cambiar la escala. Entonces, si a ese tamaño, 1, se ve así, lo voy a reducir. Voy a poner 0.5. Y quiero ver qué pasa. Mira, aquí se ven un poco más, pero sigue siendo muy poco. Entonces voy a poner 0.1. Por ahí sí. Entonces con 0.1 se ve más proporcional. Bueno, aquí la problemática es que voy a tener que pinchar en todas las zonas para poder llenar de cemento, ¿cierto?, todos los espacios. Me faltaría aquí. Ya estaría completo.
la representación del pilar con las cotas y las especificaciones técnicas. Bien, voy a ver qué pasa en el layout 2. Y ahí se ve bien. Bien, aquí ocurre algo. Bueno, aquí se ven bien las cotas. Se ven bastante bien, se ven proporcionales. Pero puede ocurrir lo siguiente. Bueno, el pilar también se ve bien. Se ve muy proporcional las cotas, el texto, con respecto al elemento. O sea, al momento de imprimirlo, se va a entender bien. ¿Ya? Si uno va al model, quizás más de algunos le llamó la atención que las cotas se achicaron. ¿Ya? Pero no se preocupen. Porque aquí en el model, a pesar de que se ven pequeñas las cotas, porque asumieron como la escala de notación que está ahora, ¿ya? Si ustedes van al layout, de hecho aquí en la elevación también se ven pequeñas. Si ustedes van al layout 2, se ven bien. ¿Por qué? Porque estas cotas ya están asociadas a una escala en un viewport. Entonces siempre les voy a indicar que lo que importa es lo que pasa en los layouts. Si el layout se ve bien, está bien. Porque eso es lo que se imprime. Bien, entonces, ahí está el detalle del pilar, con todas sus indicaciones y especificaciones técnicas. Y faltaría solo imprimirlo, imprimir el proyecto. Entonces, antes de imprimir el proyecto, vamos a apagar la layer para que no se impriman estas líneas azules, ¿ya? Que no deberían verse. Entonces esa layer se llama viewport. Bien, voy acá a home, al layer control. Entonces la layer viewport, apago la ampolleta, la pincho, ¿cierto? Pincho afuera y ya están, ya no se ven. Entonces eso quiere decir que el plano se va a imprimir como lo estoy viendo aquí en el layout, pero en negro, porque esa fue también una de las configuraciones que se hizo en la configuración de la página. Si voy al model, perdón, al layout 1, ahí está también que no se ve la línea esta azul. Bien, antes de imprimir vamos a cambiarle el nombre al layout. Bien, este sería plantas. Al cambiarle el nombre al layout, cuando uno imprime, como está imprimiendo en PDF, va a asumir el nombre que aparezca ahí. Bueno, también uno lo puede cambiar, pero la idea sería que automáticamente se nombrara. Entonces, ¿cómo se cambia el nombre acá? Pueden hacer botón derecho sobre la lengüeta, layout 1, y aparece el parámetro en el menú, dice rename, que significa renombrar. Entonces pincho rename, y ahí me está esperando que renombre el layout 1, ¿ya? Es como en el Excel, ¿cierto? Los que se manejan en el Excel saben que uno puede hacer lo mismo. Entonces, esto se debería llamar planta de arquitectura. Bueno, lo voy a poner así, para que no quede tan largo el nombre. Ya se entiende. O sea, ya no se llama layout 1, ahora se llama planta arquitectura. Y el layout 2, voy a hacer lo mismo. Botón derecho, rename, y le puse elevación y detalle. Y así uno puede crear más layout. De hecho aquí aparece un símbolo más. ¿El viewport lo pago, no? ¿Cierto? Sí, lo apagué, para que no se imprima. Entonces, ese símbolo más, cada vez que lo pinche, voy a crear más layout. Y eso generaría que puedo implementar más planos, más formatos en el proyecto. Bien, nosotros tenemos solo 2, así que con eso está bien. Bien, vamos a la planta arquitectura y lo vamos a imprimir. Para imprimirlo y que esto quede bien impreso, nosotros hicimos las configuraciones de página anteriormente. Entonces, si la impresión no les queda bien, va a ser netamente porque no está bien configurado. Bueno, ahora lo vamos a comprobar. Para poder comprobarlo, aprieten las teclas juntas, Control P, Control y la tecla P, que es print, o sea, es imprimir.
Bien, aparece ese mensaje en donde me tratan de enseñar un método para poder publicar los planos en la nube, ¿ya? En la nube de Autodesk. Pero no, pongámosles continuar ploteando una sola página, ¿ya? Una sola lámina. Sheet es lámina. Entonces, continúo. Bien. Y si esto no está bien configurado, la impresión no va a quedar bien. Pero esto ya lo hicimos. Lo hicimos previamente cuando configuramos el tamaño del papel. Entonces solamente deberíamos apretar OK. Y aquí el AutoCAD, al apretar OK, me aparece, ¿cierto?, el nombre del archivo y el nombre del layout como nombre de archivo. Nombre de archivo de impresión. Entonces dice que este pertenece a configuraciones sección 43, primavera 2017, y sería la planta arquitectura. Bien, lo voy a dejar así. Lo voy a direccionar al escritorio. Desktop es escritorio. Es PDF. Le digo Save. Mira, ahí está imprimiendo. Y ahí se abrió el Adobe Acrobat Reader. Y aparece en qué tengo que fijarme. Ah, hay un problema. De hecho lo visualicé al tiro acá. Que se ve un manchón acá. Hay que arreglar eso. ¿Por qué ocurrió esto? Porque la layer, textura, en la planta debería estar congelada, ¿ya? No apagada, porque recuerden, si la apagan, se apaga en todos lados donde esté la layer aplicada. Entonces este manchón, que llama la atención, lo primero que llama la atención cuando uno ve el plano, vamos a tener que arreglarlo. Bueno, lo voy a arreglar. Cierro esto, hago doble clic. Aquí no es necesario activar el viewport. Hagan doble clic más o menos dentro de la zona del viewport. Se activa igual. ¿Ya? Se activa igual. Entonces lo que tengo que hacer es desplegar las layers y en textura congelarla. O sea, que textura se congele, pero solamente en esta ventana, en este viewport donde estamos. Bien, lo otro, bueno, hay que hacer doble clic afuera. Lo otro es que si se dan cuenta, aquí no se muestran las cotas del pilar y no se muestra el título del texto del pilar. ¿Por qué? Porque esos elementos, las cotas y el texto, fueron creados con escala 1-5. Y como esta escala es 1-50, solamente va a mostrar los elementos que se crean con escala 1-50. Entonces los otros elementos que están generados con otra escala no se muestran. Y viceversa. Pero solamente afecta a los elementos tipo texto, o sea, cotas y los textos como tal. ¿Ya? Entonces, voy a volver a imprimir. Entonces voy a tener que reemplazar el archivo. Le digo OK. Bien, a mí me aparece, le digo Save, me dice que ya existe, lo quiero reemplazar, le digo que sí. Y ahora sí está bien. Y lo voy a revisar. Bien, se puede ver que están los espesores de línea, que se ven los tipos de línea también, que se ve segmento, trazo punto, que se ve la viñeta bien, y se ve todo el formato dentro del papel. Que eso fue también una de las cosas que se configuró dentro del proceso de configuración de la página. Pero si se dan cuenta, solamente imprime el plano de planta. Entonces ahora tengo que hacer otra vez el proceso para poder imprimir el plano de elevación y detalle. O sea, voy al layout, que ahora ya no se llama layout 2, ahora se llama elevación y detalle. Control P, Continue Plot, en Single Sheet, entonces pincho ahí, le digo OK. Bien, el nombre está bien, le digo Save. Y ahí se genera el otro plano. Entonces aquí se puede ver los espesores de línea y el detalle. Bueno, quizás la textura del detalle está un poco sobrecargada, ¿ya? Quizás la escala podría haber sido no tan tupido las piedras, ¿ya? Porque en realidad lo que tiene que llamar la atención es el pilar, no las piedras, ¿ya? Entonces se ve que el plano está bien formalizado.
la escala, el formato, los textos, las cotas. Bien, entonces, la prueba implicaría todas estas configuraciones, desde lo que son la configuración del layer hasta lo que sería imprimir, o sea, que el plano quede bien impreso. Entonces, como les decía, en el ambiente de aprendizaje, publiqué unos videos tutoriales rápidos, en realidad son complementos de la clase, y aparece cómo configurar las layers, cómo configurar el layout, el viewport también, y cómo configurar los textos, y además cómo configurar las cotas, cómo deberían quedar. Aparte, lo que acabo de hacer también se está grabando, entonces también lo voy a publicar para que lo tengan en el ambiente de aprendizaje.